Hola, muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy vengo a hablaros de un país que para mí es el gran desconocido de Europa. Se trata de la República Socialista Soviética de Transnistria y no estoy hablando del pasado, es su nombre oficial de la actualidad y como creo yo, muchísimos de vosotros nunca habréis oído hablar de este país porque se trata de un país que no tiene prácticamente reconocimiento a nivel internacional. Es un caso parecido al de Kosovo, ¿no? Una de esas reliquias o conflictos heredados de la Guerra Fría. En este mapa veis que Kosovo ya aparece representado como una entidad política separada de Serbia, pero sin embargo Transnistria, que lleva muchísimos más años separado de Moldavia, no aparece representado en ningún mapa, ¿no? Iba a traeros imágenes del Google Earth, pero por cuestiones de copyright no me decidí a ponerlos finalmente en el vídeo. Pero bueno, si vosotros vais al Google Maps o al Google Earth, ya digo, a cualquiera de las dos aplicaciones, veréis que en Moldavia no aparece ninguna zona especialmente resaltada, ¿no? Si vosotros vais a Chipre, ¿no? Si visualizáis Chipre, veréis que el país está partido a la mitad, ¿no? Que se señala con una línea roja la frontera entre las dos mitades de Chipre, ¿no? Entre la República de Chipre y la República Turca del norte de Chipre. Pero sin embargo, si vosotros visualizáis Moldavia, no veréis ninguna separación así extraoficial, ¿no? Veréis simplemente la división provincial. Transnistria aparece como una provincia más de Moldavia cuando realmente lleva desde principios de los 90 separado. Y bueno, para entender esto deberíamos remontarnos al siglo XVIII. Aquí os traigo un mapa de Europa a finales del XVIII. Y como veis, justamente esta zona de Moldavia es una zona de frontera a esas alturas entre el Imperio ruso, representado en este amarillo clarito, y el Imperio turco, representado en este rosa carne, ¿no? Y bueno, como se trata de una zona de frontera, ¿no? En esa zona habrá muchísima inestabilidad, ¿no? En esa época y en los años sucesivos estarán por disputarse las guerras balcánicas y bueno, será una zona de muchos conflictos militares y por lo tanto el Imperio ruso decide enviar a más pobladores a esa zona, ¿no? Para asegurar su dominio sobre ella. Es entonces cuando empiezan a llegar gentes de origen ruso y ucraniano, ¿no? Que explica el por qué hoy hay en esa zona gente que habla o bien ruso o bien ucraniano, ¿no? Y por qué no se sienten identificados con la cultura moldava y por extensión con la cultura romana. Bueno, ahora os enseñaré un mapa de la Europa de entreguerras, ¿no? Del periodo que separa la Primera Guerra Mundial de la Segunda Guerra Mundial. Aquí veis Rumanía en su momento de máxima extensión, ¿no? Es la Rumanía de antes de la Segunda Guerra Mundial. Veis que tiene incorporada Moldavia. A esas alturas Moldavia era una región más de Rumanía, puesto que rumanos y moldavos, aparte de compartir religión y cultura, comparten también el idioma, ¿no? Son culturas afines, ¿no? Y en esa época estaban unificados bajo un mismo estado. Pero bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, todos sabéis que la Unión Soviética conquista Moldavia y se la anexiona pasando a formar parte de la Unión Soviética, ¿no? Bajo el nombre de República Socialista Soviética de Moldavia. Bueno, ahora os traeré un mapita para que veáis mejor lo que representa Transnistria sobre la superficie de Moldavia. Veis que es una estrechísima franja de terreno. Es aproximadamente 4.000 kilómetros cuadrados, creo, no estoy muy seguro, pero creo que sí. Para los que viváis en España, más o menos es la superficie de la provincia de Rioja, ¿no? Os dará una idea de que no es tampoco ninguna gran extensión en terreno y esto sí, obviamente sin querer para nada desprestigiar a La Rioja ni nada por el estilo, ¿no? Y bueno, es una zona bastante industrial, ¿no? Ahora os enseñaré un escudo, ¿no? Que representa muy bien este carácter industrial. Arriba veis el año 1792, que es cuando Rusia o el Imperio Ruso conquista Moldavia. Es un escudo que la verdad es que está muy bien dibujado y es muy representativo. En rojo con ese engranaje veréis a Transnistria representada. Eso representa a Transnistria, que es la zona industrial de Moldavia. Es la zona que contiene las centrales eléctricas que suministran al país. Aquí en el medio tenemos al río de Dniester, que es el que separa a Transnistria del resto de Moldavia. Y en verde con un racimo de uvas tenemos representada Moldavia, ¿no? Que es un país tradicionalmente agrícola, ¿no? Este escudo para mí es tremendamente representativo de esta zona, ¿no? Finalmente os quería enseñar una serie de símbolos, ¿no?
de Transnistria, decir que aunque se llame República Socialista Soviética de Transnistria, no es un país comunista, es un país capitalista. La verdad es que sé de sobra que no tiene mucha lógica, pero su gobierno se define como capitalista. Aquí veis, por ejemplo, el escudo del país, ¿no? Veis la hoz y el martillo y símbolos que representan el campo, cosa ya digo no muy adecuada, puesto que es una zona que ya digo no tiene gran agricultura. Aquí tenéis su bandera muy parecida a la de Bielorrusia en la época comunista. Aquí veis con la bandera de fondo una estatua de Lenin. Hay muchísimos símbolos de la época soviética. Aquí tenéis otro cartel propagandístico, ¿no? Con la bandera de Transnistria. Y bueno, no sé si me dejo algo en el tintero, la verdad, ¿no? Podría, bueno, sí, podría hablaros algo más, ¿no? La razón última de por qué esta zona está separada de Moldavia es básicamente porque terminada la Guerra Fría y con la caída de la Unión Soviética, Moldavia quiso volver a unirse a Rumanía, ¿no? Iniciaron nuevamente conversaciones para volver a formar parte del mismo país. Esto cayó muy mal en la región de Transnistria, ¿no? Porque tenemos esa diferencia cultural, ¿no? Los moldavos son de cultura rumana y los transnistrios son de cultura eslava del este, ¿no? Cultura rusa y ucraniana. Actualmente creo que la población de Transnistria se divide a partes iguales entre rusos, ucranianos y moldavos. Y bueno, como ya digo, esta noticia cayó muy mal en Transnistria y ante esta intentona de unir Moldavia con Rumanía, ellos decidieron tomar su camino y separarse, ¿no? Esto dio lugar a una guerra civil en Moldavia que concluyó con la separación de facto, ¿no? de Transnistria, separación que, como ya digo, no reconoce casi ningún país a nivel internacional. Su independencia está garantizada por el 14º ejército ruso que se mantiene en la zona. Decir que este ejército no está ahí exclusivamente por la guerra civil esta que sacudió Moldavia. Este ejército estaba destacado en Moldavia durante la Guerra Fría porque era el ejército que protegía los Balcanes en caso de que los americanos decidiesen invadir esa zona de Europa. Y bueno, este ejército, debido a esta guerra civil y a la separación de Transnistria, decidieron los rusos mantenerlo ahí en Transnistria y actualmente es el garante de la independencia de este país. Su capital es Tiraspol, es también una capital que seguramente ninguno de vosotros habéis oído o escuchado mencionar nunca. Y bueno, como ya digo, en Tiraspol el único consulado que hay es el consulado de Rusia, es el único país que tiene un consulado oficial en la zona y a nivel internacional está únicamente reconocida esta república por otras tres repúblicas separatistas que surgieron con la caída de la Unión Soviética, ¿no? Que son las repúblicas de Asaja, la República de Osetia del Sur y la República de Nagorno-Karabaj. Estas repúblicas están todas en el Cáucaso, las dos primeras son repúblicas separatistas de Georgia, que a muchos de vosotros seguro que os sonarán porque en años pasados Georgia estuvo en guerra con Rusia justamente por esas repúblicas, ¿no? que querían separarse y Georgia no reconocía esa independencia. Y la República de Nagorno-Karabaj es una república que también vivió una guerra civil contra Azerbaiyán porque la gente de esa república quería unirse a Armenia, ¿no? Y bueno, como ya veis, son todos conflictos heredados de la Guerra Fría, de difícil resolución porque este país, por ejemplo, no está reconocido y entonces sus gentes para viajar al extranjero tienen que adoptar el pasaporte moldavo, por ejemplo. Decir que internamente ellos tienen su propia moneda, el rublo de Transnistria, tienen todas las instituciones políticas como cualquier país normal, ¿no? Ya para terminar, me gustaría deciros que si vosotros viajáis a este país no tendréis ninguna asistencia del Ministerio de Exteriores español, ¿no? Porque al no estar reconocido este ministerio no tiene ningún poder de influencia allí, ¿no? Si vosotros os quedáis allí tirados, la verdad es que estaréis por vuestra cuenta. No es que sea especialmente peligroso viajar a esta zona, ¿no? Porque al fin y al cabo es un país como otro cualquiera y no es que haya una gran criminalidad, ¿no? La verdad, siendo sinceros, hay una actividad mafiosa de comercio de armas y de trata de blancas, pero supongo que esto a nivel de calle que tampoco afecta demasiado, ¿no? Criminalidad la hay en cualquier lado, ¿no? Aquí mismamente dentro de España hay muchas ciudades que tienen un nivel de criminalidad bastante elevado últimamente.
Y bueno, creo que con esto puedo dar por terminado el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado entretenido. Un saludo y nos vemos a la próxima. Chao. Cuestiones de copyright no me decidí a ponerlos finalmente en el vídeo. Pero bueno, si vosotros vais al Google Maps o al Google Earth, ya digo, a cualquiera de las dos aplicaciones, veréis que en Moldavia no aparece ninguna zona especialmente resaltada, ¿no? Hola, muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy vengo a hablaros de un país que para mí es el gran desconocido de Europa. Se trata de la República Socialista Soviética de Transnistria y no estoy hablando del pasado, es su nombre oficial de la actualidad. Y como si vosotros vais a Chipre, ¿no? Si visualizáis Chipre, veréis que el país está partido a la mitad, ¿no? Que se señala con una línea roja la frontera entre las dos mitades de Chipre, ¿no? Entre la República de Chipre y la República Turca del norte de Chipre. En este mapa veis que Kosovo ya aparece representado como una entidad política separada de Serbia, pero sin embargo Transnistria, que lleva muchísimos más años separado de Moldavia, no aparece representado en ningún mapa, ¿no? Iba a traeros imágenes del Google Earth, pero por como creo yo, muchísimos de vosotros nunca habréis oído hablar de este país porque se trata de un país que no tiene prácticamente reconocimiento a nivel internacional. Es un caso parecido al de Kosovo, ¿no? Una de esas reliquias o conflictos heredados de la Guerra Fría.